Irán no dejan de bombardearse. Los primeros en atacar fueron los israelíes. Su argumento fue que el país persa estaba a días de poder crear una bomba nuclear, aunque no presentó pruebas de ello. Aún así, lanzó misiles contra la planta de Natanz, donde los iraníes enriquecen uranio. Teherán respondió con el mayor ataque aéreo que ha lanzado sobre Israel. De lado y lado han muerto civiles. Incluso el ejército israelí atacó un medio de comunicación estatal de televisión en Irán en plena transmisión. Y ninguna de las dos partes habla de ceses ni pausas. Les contamos más en el siguiente informe. Las tensiones entre Irán e Israel continúan este lunes y los bombardeos contra infraestructuras militares, petroleras y civiles no cesan en ambos lados. Estas fotografías satelitales muestran estructuras nucleares de Isfahán, en Irán, destruidas por misiles israelíes. En Teherán, el temor en medio del fuego cruzado mantiene las calles prácticamente vacías y centenares de comercios están cerrados. La nación iraní y sus autoridades no permanecerán en silencio ante este crimen. La respuesta legítima y contundente de la República Islámica de Irán harán que el enemigo se arrepienta de sus insensatas acciones. Hago un llamado al honorable y valiente pueblo iraní para que mantenga su unidad, solidaridad y empatía y se abstenga de prestar atención a los rumores y noticias falsas que se difunden como parte de la guerra psicológica del enemigo. Israel denuncia que Irán está atacando zonas residenciales y los rescatistas en diferentes zonas afectadas buscan entre los escombros a sobrevivientes. Desde el gobierno de Benjamin Netanyahu aseguran que Teherán está disparando contra zonas civiles y se diferencian al asegurar que los objetivos israelíes son militares. La Fuerza Aérea Israelí controla los cielos de Teherán. Esto supone un cambio en toda la campaña. Estamos en camino de lograr nuestros dos objetivos, eliminar la amenaza nuclear y eliminar la amenaza de los misiles. Cuando controlamos los cielos de Teherán, atacamos esos objetivos. Los objetivos del régimen criminal de Irán, atacar a nuestros civiles y viene a matar a niños y mujeres. Desde la ONU mostraron su preocupación por la escalada militar entre ambos países e instaron a respetar el derecho internacional. Estos ataques suspendieron las negociaciones entre Irán y Estados Unidos por revivir el acuerdo nuclear pactado en 2015 y del que Donald Trump retiró a su país en 2018 durante su primera presidencia. Ahora, en su segundo mandato, el presidente se acercó a los iraníes para renegociar este pacto, pero los diálogos quedaron en suspenso. De manera paralela, el Parlamento de Irán discute si retirar o no al país del Tratado de No Proliferación Nuclear, un pacto internacional que restringe las armas atómicas. Escuchemos. Sin duda, tomaremos la decisión adecuada a la luz de los recientes acontecimientos. Mantenemos una estrecha coordinación con el Parlamento y, naturalmente, cualquier decisión que tome el Parlamento de acuerdo con la ley es vinculante para el gobierno de la República Islámica de Irán. Las propuestas se están redactando actualmente y, sin duda, garantizaremos la coordinación necesaria con el estimado Parlamento durante el proceso de redacción. Está fracasando la diplomacia en Medio Oriente. ¿Se expandirá a un conflicto regional? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Desde Viña del Mar en Chile nos acompaña Fernando Wilson, analista internacional y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en Madrid está Taleb Ali-Salem, licenciado en Relaciones Internacionales y Cooperación por parte de la Open University de Londres. Además es analista político, activista de derechos humanos y autor del libro Un viaje a la libertad. Es especializado en temas de África y Medio Oriente. Antes de comenzar nuestra discusión, los invito a ustedes a que nos acompañen en las redes sociales y también a que escuchen el debate en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Además, esta vez los invito a que se unan a nuestro canal de WhatsApp. Para quienes están viendo el video del debate, pueden escanear el código QR en sus pantallas y así pertenecer a este canal y recibir información en vivo y en directo desde sus dispositivos. Fernando Wilson, comienzo con usted y quiero preguntarle inicialmente, ¿usted cree que Irán e Israel dejarán de atacarse en algún momento? A ver, indudablemente esta fase del conflicto en algún momento tendrá que terminar tanto por el enorme costo económico que representa el consumo de misiles por lado y lado, como por la eventual obtención del objetivo estratégico de uno u otro bando. Pero está claro que la rivalidad política entre el régimen
digamos, religioso de Teherán y el Estado de Israel, más aún si es gobernado por coaliciones conservadoras como la actual de Benjamin Netanyahu, es algo que permanecerá en el mediano o largo plazo, a menos que ocurran cambios estructurales que son imposibles de prever o de planificar. Y Taleb Ali Saleh, más allá de intentar entender qué puede pasar en un futuro, quiero preguntarle sobre lo que hemos visto. ¿Ha habido algo similar en este nivel de ataques entre Irán e Israel antes? Jamás. Yo creo que nos estamos enfrentando a una escalada sin precedentes, inédita en la región de Oriente Medio. Yo creo que Israel siempre había apostado por la estrategia, también tengo que decir, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea, del Reino Unido, incluso de países externos a la Unión Europea, que siempre habían mostrado su apoyo militar, su apoyo económico, su apoyo político a Israel para permanecer como ese país seguro. Se hablaba de que Israel era la única democracia en Oriente Medio y se quería y se apostaba por vender la imagen de un país seguro, de un país estable, de un país, entre comillas, muchas comillas, democrático. Las imágenes que estamos viendo ahora de la capital israelí, Tel Aviv, de los territorios palestinos ocupados por Israel, siendo bombardeados, siendo quemados, siendo alcanzados por los misiles de Irán, yo creo que supone algo inédito que rompe esa fachada de país seguro y que por supuesto rompe también esa imagen en la que había trabajado tanto Israel como sus aliados. Y en esa imagen de Israel como un país fuerte, quiero preguntarle, Fernando, ¿se puede seguir hablando de una defensa israelí infranqueable como se pensaba antes o ahora los golpes de Irán demuestran las debilidades? A ver, en términos generales, ningún arma es 100% efectiva. Se espera normalmente que tenga un porcentaje de efectividad, que en este caso está siendo bastante alto, pero evidentemente las operaciones que están llevando a cabo ambos bandos, evidentemente algún tipo de proyectil misil en el caso iraní o de ataque aéreo en la fase israelí, va a llegar o va a conseguir sus enemigos. Va a conseguir blanco y va a causar bajas en sus adversarios. Y el problema se deriva esencialmente de la naturaleza de este conflicto. Mientras tradicionalmente las dinámicas de conflicto, particularmente involucrando armas nucleares, se llevan desde una perspectiva de racionalidad, en este caso en particular es un conflicto mítico de supervivencia. Ambos bandos consideran que la condición del adversario, ya sea desde la perspectiva israelí, que Irán obtenga acceso a armas nucleares, o desde la perspectiva iraní, como en su momento lo planteó el expresidente Ahmadinejad, de convertir a Israel en un cementerio nuclear, claramente implican un conflicto absoluto. Y en ese sentido es difícil que ninguno de los dos bandos crea o acepte la buena fe del adversario. Y por lo tanto estamos involucrados en un conflicto de este nivel de intensidad y gravedad. Usted habla que esto es un conflicto de supervivencia en el que tanto Israel como Irán se acusan mutuamente de que el otro es una amenaza para su supervivencia. En este sentido, Taleb, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que el objetivo de este operativo es, uno, destruir la capacidad de Irán de crear una bomba nuclear y dos, destruir su poder de misiles con los que está atacando a Israel. Además, Israel afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los iraníes estaban a pocos días de crear la bomba nuclear. En este sentido, Taleb, ¿esto es cierto y cuál es el potencial nuclear de Irán? Bueno, yo creo que este es un debate que podríamos abrir aquí. Si Irán está muy cerca, ¿no?, de enriquecer uranio al 90% y conseguir el acceso a esa bomba nuclear o no, pero yo creo que la pregunta esencial es ¿qué le permite a Israel ser una potencia nuclear, tener un programa nuclear, tener el arma nuclear, suponer una amenaza directa para todos sus vecinos? Y esto no lo estoy diciendo yo, sino que si volvemos a los hechos, vemos que Israel ha tenido guerras con Jordania, ha tenido guerras con Siria y ocupa territorio sirio, ha atacado al Líbano, ha atacado a Egipto, ha atacado y sigue atacando al pueblo palestino, ha atacado a Irak, ha atacado a Yemen, ha atacado a muchísimos países de la región, lo que ratifica que Israel es una amenaza directa para todos los países de la región. E Israel tiene un programa nuclear y tiene bombas nucleares. Pakistán tiene bombas nucleares, India tiene bombas nucleares, Estados Unidos tiene bombas nucleares, las tiene Reino Unido y las tiene Francia. La gran pregunta aquí es ¿por qué Irán no puede tener un programa nuclear? E incluso, aunque Irán afirme lo contrario, ¿por qué no acceder a esa bomba nuclear siempre en pro de protegerse y proteger su soberanía y sus intereses?
Y ya vamos a hablar de esto porque el hecho de que usted afirme de que Israel tiene bombas nucleares es precisamente uno de los debates sobre la mesa que todavía no se ha comprobado por ningún organismo internacional. Pero antes de pasar a si Israel tiene o no armas nucleares, quiero insistirle, Taleb, en el hecho de que Irán pueda o no estar a pocos días, o podía antes del ataque al menos, estar a pocos días de crear esa bomba nuclear. Al respecto, la OIEA, que es el organismo de la ONU para temas nucleares, advirtió en su más reciente reporte que los iraníes están enriqueciendo uranio al 60%. Recordemos que el porcentaje de pureza que necesita ese uranio para usarse en una arma nuclear es del 90% y la OIEA dice que del 60 al 90% el paso ya es muy corto y además dice que ese uranio enriquecido que tiene le puede permitir fabricar potencialmente hasta 9 bombas nucleares. Esto es el informe oficial. Taleb, ¿cómo explicar entonces ese poder nuclear de Irán y si esto no es una amenaza para la región? Yo creo que ese es el discurso y el argumento necesario para Netanyahu, para su gobierno ahora en este momento, porque si volvemos y queremos hacer realmente un análisis objetivo y vemos el escenario en el que se encuentra Israel, en el que se encuentra el gobierno de Netanyahu, sobre todo después de haber iniciado hace más de 2 años la guerra contra el pueblo palestino, una persona que es Netanyahu y su gobierno que está perseguido nacionalmente en Israel por los escándalos de corrupción que lo persiguen y también perseguido internacionalmente por la Corte Penal Internacional, lo que está buscando es un escenario de caos, un escenario de guerra total y un escenario donde él, su gobierno y su país se coloquen como víctimas y por eso está ahora mismo recurriendo a este tipo de argumentos como diciendo que Irán está a pocos días de alcanzar esa bomba nuclear. Yo no lo puedo afirmar, no tengo evidencias de que Irán tenga o no tenga el poder, pero sí lo que le puedo confirmar hoy es que Irán puede estar más decidido que nunca a llegar a esa bomba porque ha comprobado que Israel supone una amenaza no solo para la estabilidad y la soberanía de Irán, sino para todos los países de la región y sin duda creo que Irán ahora mismo o los ataques israelíes contra Irán han reforzado esa idea de Irán, si la ha tenido alguna vez, de alcanzar esa bomba nuclear. Usted dice entonces que Irán podría tener una bomba nuclear para defenderse de Israel y que Netanyahu lo que está haciendo con este argumento es crear caos. Fernando, ¿qué responde usted? Y sobre todo sobre el punto que mencionaba antes Taleb, y es hasta ahora Israel nunca ha confirmado, pero tampoco ha negado que tenga un poderío nuclear. Y además es el único país de la región que no suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y aún así hay estimaciones no oficiales que dicen que Israel podría tener hasta 90 ojivas nucleares. Entonces, si es así, si Israel no está sometido a ninguna clase de control para limitar su poder atómico, ¿por qué exigírselo a Irán? Hay una diferencia fundamental en términos de que el programa nuclear israelí, organizado inicialmente con apoyo francés, a contar del año 52, bajo el gobierno de Ben Gurión, siempre ha estado amarrado a una dinámica de autodefensa. Y tanto primero Francia como posteriormente los Estados Unidos han accedido a la mantención de ese armamento mientras no exista un criterio de primer uso. Por el contrario, Irán ha expresado de manera vehemente, reitero, Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, insistió en varias ocasiones que el objetivo de la República Islámica de Irán era convertir a Israel en un cementerio nuclear. Eso hace que Irán haya convertido su programa nuclear, de por sí complejo por el hecho de mantenerse bajo relativo secreto. Recordemos que el último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica confirma el hecho de que hay aspectos, hay áreas del programa nuclear iraní que no han podido ser revisados por la IAEA. Tiene un objetivo estratégico de carácter ofensivo y ha sido planteado así. Esto también se confirma por la actitud de los actores internacionales de la región. Recordemos que distintos estados árabes de Medio Oriente han regularizado sus relaciones con Israel, han recuperado de relaciones diplomáticas, Egipto, Jordania, bueno, en el Magreb, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudita ha mantenido una ambivalencia favorable a Israel. De hecho, ningún país árabe ha emitido ningún comentario en apoyo a
a Irán, e incluso Pakistán, que sí lo hizo rápidamente, procedió a cerrar la frontera entre Irán y Pakistán. Por lo tanto, nos encontramos con que Irán en algún sentido se ha convertido en un vecino incómodo para los propios estados musulmanes de la región, generando una dinámica que no es controlable. Israel, digamos, más allá de las apreciaciones que uno pueda tener respecto a estas operaciones, que son evidentemente ofensivas, al menos ha sostenido una política nuclear no ofensiva desde aproximadamente mediados de la década del 60. Por lo tanto, de alguna forma, en un escenario abiertamente incompleto y tremendamente cuestionable y desbalanceado, podríamos plantear que mientras Irán expresa su deseo de un uso ofensivo, Israel lo ha mantenido como un instrumento de reacción final, como, digamos, hay fuentes no confirmadas, se habría aplicado en octubre del 73 durante la guerra del Ramadán o del Yom Kippur, donde Israel fue atacado por Siria y Egipto y estuvo a punto de ser derrotado y habría contemplado, insisto en condicional, el uso de armas nucleares. Por lo tanto, hay una diferencia importante en esa estructura. Podríamos discutir el tema de por qué Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación. Recordemos que más allá de la cuasi certeza de la posesión de armas nucleares, Israel permanentemente ha mantenido un grado de coordinación y control con Estados Unidos, insisto, y antes que eso con Francia, respecto al eventual empleo de estos instrumentos y el desarrollo de este tipo de capacidad. Aquí quiero hacerle una claridad. Usted dice que ningún país de Medio Oriente se ha expresado en contra de los ataques de Israel en contra de Irán. Sin embargo, esto no es así. Irak planteó su voz en el Consejo de Seguridad, denunciando incluso la violación de la soberanía de su espacio aéreo por parte de los israelíes. Recordemos que Irán e Israel están a más de 1.000 kilómetros de distancia y cuando se lanzan misiles desde un país a otro, estos misiles deben cruzar el espacio aéreo por lo menos de Jordania y de Irak. E Irak denunció esa violación de la soberanía de su espacio aéreo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiero hacerle una contrapregunta, Fernando. Usted dice que la casi segura posesión de armas nucleares por parte de Israel es más un mecanismo de autodefensa y que se ha sometido a la vigilancia de Estados Unidos. Pero si en efecto Israel tiene armas nucleares para defenderse, ¿por qué no someterse a una vigilancia internacional como el de la OIEA? Es una muy buena pregunta y es una cuestión que queda abierta y que considero un error de parte de Israel, porque claramente la posesión de una herramienta disuasiva nuclear tiene que estar acompañada de una política de no primer uso explícita como la enorme mayoría de los estados la tiene. De hecho, salvo Corea del Norte, todas las demás potencias nucleares, incluyendo India, Pakistán, tienen una doctrina en ese sentido y eso es abiertamente discutible. El matiz sobre Irak es recordar las condiciones del régimen. Irak, recordemos que el gobierno formal de Irak controla solo parte del territorio y también tiene una fuerte influencia iraní al ser liderado por básicamente sectores shia. Por lo tanto, de alguna forma es difícil considerarlo un actor neutral en un escenario donde tradicionalmente este nuevo Irak se ubica fuertemente en lo que Irán denomina el eje de la resistencia. Y Taleb, ¿cuál es su opinión sobre lo que dice Fernando? Y otra pregunta es, ¿Irán está intentando reducir las regulaciones internacionales al momento de discutir si sale o no del Tratado de No Proliferación Nuclear? Bueno, yo creo que en respuesta clara a lo que está diciendo vuestro invitado, y tengo que decir con todo el respeto que este programa y que vuestro invitado y que usted me merecen, creo que es un insulto su exposición a la inteligencia de todos los televidentes. No se puede hablar de que Irán supone una amenaza para todos sus vecinos cuando lo que hemos visto en los últimos años son ataques continuos por parte de Israel hacia el pueblo palestino, un ataque que, por cierto, en estos momentos está continuando. Ataque hace muy pocos meses al pueblo del Líbano, dejando a miles de asesinados, a miles de civiles, a miles de niños y mujeres asesinados en el Líbano. Ataques a Siria, ataques a Irak, ataques a Yemen, ataques ahora a Irán. Por lo cual yo creo que Irán no ha atacado absolutamente a nadie. Todas sus reacciones han sido una reacción y nunca una acción hostil. Todas sus respuestas han sido una contrarrespuesta y nunca un ataque premeditado, ¿no? Por lo cual, quien realmente supone una amenaza real
para los países de la región es Israel. Y en cuanto a los comunicados, si volvemos a las páginas web de los gobiernos oficiales, tanto de Argelia, que es un país árabe, como de Túnez, Mauritania, Arabia Saudí, Kuwait, Omán, incluso los Emiratos Árabes, que es conocido por su cercanía a Israel, todos ellos han emitido comunicados condenando en los términos más enérgicos este ataque, y tengo que decir y subrayo, ataque de Israel hacia Irán. Pero también si queremos hacer un análisis objetivo, y se lo digo con todo el respeto que me merece este canal, con todo el respeto que me merece usted como periodista y que me merece su invitado, que si hacemos un repaso cronológico, y tengo que abrir un paréntesis para señalar que yo personalmente no soy iraní, no tengo ningún tipo de relación con Irán, pero si queremos hacer un análisis objetivo, si volvemos al año 2007, hemos visto cómo Israel bombardeó el reactor en Siria, que tiene nexos directos con Irán en una provocación clara. En el año 2010, Israel asesinó al científico iraní Masoud al-Mohammadi, que es uno de los científicos más relevantes en Irán. En 2011, el virus israelí Stanex atacó la planta nuclear iraní en Natanz. En 2012, Israel asesinó a varios científicos nucleares iraníes. En 2018, Israel robó el archivo nuclear iraní y fue publicado por el Mossad. En 2020, Israel asesinó a Mohsen Farajazi, que es el cerebro nuclear iraní. En el 2021, el sabotaje a Natanz y el ataque israelí al buque iraní Safiz. En 2021 hasta el 2024, bombardeos continuos a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria y en Irak. En 2022, Israel atacó con drones instalaciones en Shahan, en Irán. En 2023, Israel asesinó a un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. En abril de 2024, Israel bombardeó el consulado iraní en Damasco, matando a uno de sus mayores comandos militares. Los ataques a Hezbollah y el asesinato a Hassan Nasrallah. Los ataques a las facciones leales a Irán en Irak. Los ataques a los hutíes leales o compañeros o aliados de Irán. Los ataques continuos a Palestina. Yo creo que los ataques hostiles y las provocaciones siempre han sido por la parte israelí, y que Irán hoy estaba llamado a responder, ya no por la dignidad de su pueblo, ya no por la soberanía de su país, sino por todas estas provocaciones que llevan más de 10 años realizando Israel. Con este recuento que usted hace, Taleb, Fernando, le pregunto, ¿es entonces Israel la real amenaza de Medio Oriente? A ver, digamos, el contradictor tiene dos discontinuidades lógicas que son importantes de mencionar. En el primer caso, él plantea, por un lado, de que Israel sería la amenaza cuando el único que ha amenazado explícitamente con un uso de un arma nuclear contra Israel ha sido el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Ese es un hecho concreto. El otro factor, que Irán utilice predominantemente fuerzas proxy para atacar a Israel, no reduce la relevancia de que grupos como Hezbollah, como el régimen Assad en Siria, como los Houthi o como el propio Hamas, más allá de ser wahhabí, han tenido un fuerte contacto con con Irán, se han caracterizado por su vehemencia tanto física como verbal contra Israel. Es decir, el listado que hace el contradictor resulta particularmente llamativo, porque por un lado plantea que Irán no ha atacado, sin embargo, él mismo menciona el hecho, o más bien los contactos y las redes que tenía la Guardia Revolucionaria iraní con estos regímenes y estos grupos proxy. La muerte del general Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní en Bagdad, confirma ese hecho, lo cual a estas alturas del partido, digamos, más allá de sus expresiones particularmente vehementes, no podemos tapar el sol con un dedo. Irán no es una víctima, simplemente ha optado por una vía de ataque asimétrica o híbrida, y en este momento básicamente está en un choque directo con un Estado al que ha declarado como un enemigo mortal al que quiere devastar. Usted dice que Irán no es víctima. En una frase parecida o en una interpretación parecida, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ante el medio estadounidense ABC que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, era una amenaza, y que le preguntaron si Israel estaba intentando matarlo o no en medio de este operativo, a lo que Netanyahu respondió: estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No negó y tampoco confirmó que Israel intente matar a Khamenei, y dijo que, contrario a lo que había dicho Trump, la muerte de Ali Khamenei no supondría una escalada del conflicto en Medio Oriente, sino que por el contrario se acabaría esta guerra. Taleb, ¿es en efecto Ali Khamenei el precursor y el incitador de la violencia en Medio Oriente?
Yo creo que más allá de fijar, digamos, el ataque o fijar ahora mismo a Jamenei como el enemigo, yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta y esto también responde quizás al argumento que está exponiendo vuestro invitado. En este canal en el que estamos presentes hoy, como en otros medios de comunicación, la última hora con la que se inician los telediarios, siempre que hay un conflicto en Oriente Medio, no es Irán ataca a Irak, no es Irán ataca a Palestina, no es Irán ataca a Yemen. Es siempre la última hora con la que se inician los telediarios en los medios de comunicación. Siempre que hay un conflicto en Oriente Medio es Israel ataca el Líbano y asesina al líder de Hezbollah. Israel ataca a los hutíes en Yemen. Israel ataca a Siria. Israel ataca a Irak. Israel ataca a Irán. Por lo cual yo creo que esto es una respuesta demoledora de lo que supone la realidad en Oriente Medio, de quién es la verdadera amenaza. Y respondiendo de una forma muy breve a su pregunta, yo creo que Israel siempre ha puesto como objetivo cualquiera que se oponga a su ideología expansionista, a su ideología basada en el expansionismo y en el dominio en Oriente Medio. Primero lo fue el régimen de Bashar al-Assad, antes lo fue Saddam Hussein en Irak y lo hicieron caer tanto a Saddam como a Bashar. Ahora van a por Irán, mañana irán a por Pakistán, más tarde irán por Argelia. Es una cadena sin fin, donde el objetivo no va a ser Khomeini, el objetivo no es Bashar al-Assad, el objetivo no es Saddam Hussein, el objetivo básicamente es que Israel se establezca, ¿no?, como una potencia expansionista que quiere dominar el Oriente Medio, matando pueblos, asesinando culturas y arrasando con todo por su paso. Ustedes en este debate no se ponen de acuerdo en cuál es la amenaza real en Medio Oriente. Quiero que avancemos entonces hacia nuestra conclusión, porque en medio de este contexto, Fernando, la pregunta que queda es si fracasa o no la diplomacia en la región. Y se lo pregunto porque Irán y Estados Unidos estaban renegociando una vez más el acuerdo nuclear del que Donald Trump se retiró, como lo dije al inicio de este episodio. En este sentido, entonces, ¿fracasan las negociaciones nucleares y fracasa la diplomacia y la única vía por la que están optando los países es la guerra? A ver, tiendo a matizarlo, considerando que hace pocos minutos atrás el canciller de Irán planteó que Estados Unidos podría terminar este conflicto solo con una llamada por teléfono a Israel y que estaría dispuesto a volver a reunirse. Recordemos que tenían una reunión en Omán el viernes pasado que fue cancelada por Irán. Tiendo a creer que la salida a esto en más corto que largo plazo va a ser una salida negociada, probablemente con Estados Unidos como broker, que implique una modificación sustancial del programa nuclear iraní. Recordemos que la propia Agencia Internacional de Energía Atómica plantea que el programa iraní tiene una función militar oculta, digamos, innegable, y que el enriquecimiento de uranio hasta el 60% solamente tiene una finalidad militar, no tiene ninguna finalidad pacífica. Y como mi contradictor planteaba hace algún momento atrás, Irán digamos, y contra lo que él planteaba de los telediarios, recordemos que los ataques de los actores proxies de Irán han sido particularmente duros contra Israel. La segunda intifada fue especialmente dura y digamos, con literalmente centenares de muertos israelíes, y en el caso de los ataques a entidades judías en el extranjero, particularmente en América Latina. Recuerdo en especial el caso del ataque Hezbollah sobre la AMIA, y negar las relaciones de Hezbollah con Irán es prácticamente imposible. Por lo tanto, nos encontramos con un sistema en el cual es muy difícil plantear un esquema maniqueo de buenos y malos. Si tuviéramos que reducirlo a algo tan burdo, tendríamos que plantear que ambos bandos tienen una cantidad de esqueletos en el closet que es simplemente dramática. Aquí quiero matizar un poco la afirmación que usted trae a colación de la OIEA, porque el organismo no dice en ningún momento que Irán está usando su poder nuclear para temas militares. Lo que dice de manera explícita es que esta agencia no puede garantizar que el programa nuclear iraní fuera exclusivamente pacífico. Y esto, dado que Irán no ha cumplido con las condiciones para que la OIEA pueda verificar en tiempo real qué es lo que están haciendo los iraníes, sobre todo con su uranio enriquecido, que es lo que se necesita para la bomba nuclear. Fernando, un comentario breve. Está planteando indirectamente que es un programa militar. No, es decir, confiesa directamente que, digamos, de manera negativa, pero está planteando que tiene una implicancia militar. Si no están permitiendo la inspección y tienen uranio enriquecido al 60%, no se requiere ser un genio lógico para entender qué es lo que se está desarrollando ahí.
Y Taleb, quiero preguntarle por algo que dice Fernando y es, en efecto, Irán está diciendo que Estados Unidos podría acabar este conflicto con tan solo una llamada y medios como The Wall Street Journal reportan que los iraníes están intentando acercarse a Estados Unidos, uno, para regresar a las negociaciones del acuerdo nuclear y dos, para pedirle su mediación, así como países de Medio Oriente como Qatar, Arabia Saudita y Omán, que sirvan de intermediarios para frenar los ataques israelíes. ¿Tiene Estados Unidos este poder y cuál es el papel de Donald Trump en todo esto? Por supuesto que Estados Unidos tiene este poder para traer la paz, pero también Estados Unidos se sabe que es el principal soporte, el principal cooperante, el principal aliado y el principal apoyo de Israel, ¿no? Pero yo creo que también hay un conflicto que todavía no se ha revelado y creo que en los próximos días, incluso en la entrevista que dio hoy Netanyahu a la BBC americana, se podría entender o se podría medio entender o leer entre líneas que existe un conflicto abierto quizás entre la persona de Trump y Netanyahu. Netanyahu quiere en un proceso de huida hacia adelante llevar a toda la región a un caos total, a una guerra total, y creo que Estados Unidos, especialmente Trump, quiere ir con pasos un poco más lentos. Creo que el ataque premeditado de Netanyahu hacia Irán buscaba primero minar las negociaciones que se estaban llevando en Omán entre Estados Unidos e Irán por llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Y recordemos que Irán había llegado anteriormente en el acuerdo de Viena en el año 2015 a un acuerdo nuclear. Irán está dispuesto a alcanzar esa paz, dispuesto a que sea controlado ese programa digamos, nuclear que está llevando a cabo, pero la pregunta aquí, la gran pregunta es si se está supervisando el programa nuclear israelí, si se están supervisando los ataques hostiles israelíes. Yo creo que estamos ante un Netanyahu, y lo vuelvo a repetir, y ante un Israel completamente rodeado y completamente condenado, no solo internamente, no solo ante las sociedades internacionales que están saliendo en masa para denunciar sus crímenes en Gaza, sino también ante la Corte Penal Internacional, y la única salida que ve en estos momentos que es atacar a Irán y colocarse en el papel de víctima, vuelvo a reiterar, incluso aunque Estados Unidos no dé el visto bueno. Voy a retomar una palabra que usted dice, guerra total en Medio Oriente. Fernando, ¿es ese el escenario y sobre todo para responderle al temor de la opinión pública? ¿Puede haber una guerra nuclear? A ver, nunca puede descartarse ese riesgo, sobre todo si es que Irán recurriera a medidas desesperadas, como por ejemplo el uso de una bomba sucia, es decir, utilizar un mecanismo de baja, un dispositivo nuclear de baja potencia, pero que, digamos, esparciera basura nuclear de manera intensa. De la misma forma, Israel, de poseer armas nucleares, que reitero, es un hecho casi cierto, pudiese recurrir a ello. Sin embargo, se trata de medidas sin retorno. El arma nuclear ha demostrado en forma reiterada, sobre todo desde las negociaciones de Estados Unidos con la Unión Soviética en 1972, de que la Madman Option, es decir, amenazar con un primer uso de armas nucleares, resulta particularmente destructivo porque no queda nada que negociar después. Y en esa situación, cuando Nixon amenazó con un first time use, simplemente la Unión Soviética no le creyó. En este caso en particular, tiendo a pensar que no está en el interés de ninguno de los actores llegar más allá o expandir más allá esta circunstancia. Y la mejor demostración de esto es que Irán está demostrando que, digamos, el daño que se le ha producido es lo suficientemente elevado como para buscar un cese al fuego en esta fase al menos del conflicto. En ese sentido, por un lado, tiendo a ser no tan pesimista respecto a la prolongación de este conflicto en particular, que difícilmente dure más allá de una semana, pero por el otro lado soy tremendamente pesimista respecto a las opciones reales de conseguir una paz permanente mientras el régimen teocrático iraní permanezca en el gobierno y mientras las coaliciones de derecha que en Israel han retenido el poder desde la segunda intifada, digamos, desde el último gobierno de Ehud Barak, se mantengan en el poder. Sí. Hay una estructura, un sistema estructural que hace imposible las negociaciones de paz permanentes, como sí pudieron ser con Egipto, con Jordania y las aperturas de relaciones con otros actores árabes en el proceso. Y Taleb, muy brevemente, ¿guerra total, guerra nuclear o del otro lado una paz alcanzable? Yo creo que nos enfrentamos a un escenario lamentablemente de guerra total, ¿no? Israel sigue en esa
digamos, intencionalidad de una guerra total, y creo que Irán también ha llegado a entender que aguantar tantos años, tantas hostilidades, tantos ataques, tantas provocaciones, no solo hablamos de ataques militares, hablamos también de ataques económicos, porque Irán es el país más sancionado en la historia de la humanidad. Hablamos de ataques políticos, hablamos de una demonización en los medios occidentales de lo que es Irán, de lo que es su sistema, su sociedad y su política, ¿no? Por lo cual yo creo que esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, y mientras Israel, con el apoyo de Estados Unidos, siga en esta cruzada de guerra total contra Irán, creo que Irán va a dar la batalla, y creo que otros actores de la región también podrían entrar, lo que podría provocar un escenario de guerra total. Y muy brevemente, para cerrar, quizás un poco más optimistas, Taleb, en una sola frase, ¿qué se podría hacer para solucionar este conflicto? Yo creo que la clave está en manos de Estados Unidos y en manos de Israel. El día que Israel entienda que la convivencia, que la paz, que los pueblos árabes, que el pueblo palestino merece dignidad, merece respeto, que merecen las poblaciones de esa región vivir, que merecen ser respetados, creo que el día que Netanyahu, su gobierno, el día que Israel dejen esta ideología expansionista, esta ideología bélica, esta ideología de ataques, de hostilidades, de invasiones, de imposición, de dominio, el día que lo entiendan y lo apliquen, habrá paz en Oriente Medio. Mientras tanto, y aunque hagan, esto es muy importante, caer al régimen en Irán, la guerra seguirá y el caos seguirá hasta que Israel entienda este mensaje. Fernando, muy brevemente, en una sola frase, ¿cuál podría ser la solución? Básicamente el establecimiento de un equilibrio de poder que sea aceptado por todos los bandos. En este caso, el régimen iraní no está dispuesto a aceptar la existencia del Estado de Israel. Nos recuerda, pese a que Irán no es un Estado árabe, a los tres no de Jartum. Esos tres nos, no a la existencia de Israel, no a la paz con Israel, no a las negociaciones de Israel con Israel, demostraron ser un grave error, y finalmente los estados que han buscado la paz con Israel la han conseguido, mientras que aquellos que no han tenido que enfrentar conflictos permanentes. Veo que es un muy mal plan tratar de generar un equilibrio, un desequilibrio estructural manteniendo este conflicto. Insistir, bueno, pero no hay mayor tiempo, esto no es una guerra total. Esto no es una guerra total implica el uso de todos los recursos de poder de un Estado, no solo los militares, y en este caso involucraría el uso de armas nucleares que claramente están fuera de la ecuación. Tampoco hay el empleo de medios de fuerzas terrestres, y por lo tanto no es, no alcanza la condición de guerra total. Fernando Wilson, gracias por la aclaración y por los argumentos. También Taleb Ali-Salem, gracias por los argumentos en el debate de France 24. Este programa fue producido por Laura Garzón, la jefe de edición, y Natalie Quiroga, la jefe de invitados. Ustedes pueden leer más de este tema en nuestra página web france24.com. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.